Hola, queridos hermanos y amigos que nos seguís a través de las redes sociales. Aquí estamos de nuevo dispuestos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero agradecer a todos los que están orando por mi salud. Gracias a Dios, hoy estoy lo suficientemente bien como para poder grabar este estudio y le doy gracias a Dios y también os agradezco a vosotros esas oraciones. Que Dios os bendiga. Bien, espero que estén todos preparados con la Biblia en la mano, una libreta y un lápiz o un bolígrafo. Pero antes de comenzar el estudio vamos a orar al Señor como siempre hacemos, para que Dios nos ayude en el estudio de su palabra. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra maravillosa que tú nos has dejado. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo que inspiró a quienes la escribieron, para que también nos inspire a nosotros, a fin de que podamos entender la riqueza que está en tu palabra, Señor, que está ahí, al alcance de nuestra mano, para que podamos enriquecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra fe y nuestro espíritu con el alimento espiritual de tu palabra. Señor, guíanos en este estudio, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano. Amén. Bien, hermanos, como saben, estamos en el capítulo 10 de la carta a los romanos y hoy vamos a estudiar el versículo 11, solamente el versículo 11. Y hay una riqueza enorme ahí en la palabra de Dios. La Escritura dice justamente eso. Comienza así el versículo 11 diciendo: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este es el texto que hoy vamos a meditar. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, como saben, este texto es parte de un discurso mayor que estamos desgranando a fin de que podamos entenderlo bien. Como dijimos anteriormente, aunque quisiéramos compartirlo en un solo día, sería imposible, pues hay demasiada riqueza en este escrito como para pasarla de largo. Es preferible estudiarlo por partes y no que perdamos las enseñanzas que Dios nos ha dejado en esta carta del apóstol Pablo. Eso es lo que le ocurre a la mayoría de los creyentes, que leen pero muy por encima, sin profundizar en la lectura de la palabra, sin hacerse preguntas, y de ese modo se pierden gran parte de la riqueza espiritual que hay en la palabra de Dios. Tú, cuando leas las Escrituras, detente, no tengas prisa. Busca el tiempo oportuno, el lugar adecuado para que nadie te interrumpa y medita lo que lees, hablando con Dios. Y si algo no lo entiendes, pues pregúntale a Dios. El Espíritu Santo te guiará a toda la verdad, porque así lo dijo Cristo y Cristo no miente. Él dijo justamente en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad nos guiaría a la verdad. El texto de hoy comienza diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Un texto muy sencillo, pero podríamos pasarlo por encima o podemos detenernos y meditar en cada una de las cosas que se nos dicen, y seguro que vamos a sacar mucho más beneficio. Pues la Escritura dice. Esto indica que el apóstol Pablo iba a respaldar con la Sagrada Escritura lo que había dicho anteriormente. Es decir, lo que había dicho en el verso anterior. A saber, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto ya lo meditamos la vez anterior, pero ahora, una vez más, seguimos adelante. Y como siempre, Pablo habla conforme a lo que estaba escrito. Permítanme, hermanos, que una vez más haga énfasis en la importancia que tiene el sustentar todo cuanto decimos con la palabra de Dios. Porque hay muchos que hablan y dicen
esto tiene que ser así, pero no tiene ningún apoyo bíblico. Bueno, si no hay apoyo bíblico, no tiene por qué ser así, puede ser de otra manera. Cuando alguien te dice, Dios dice esto, pero no te lo sustenta bíblicamente, puede que no sea Dios quien esté diciendo eso, que esté hablando de su propio corazón. Pues la Escritura dice, esto es lo que dice Pablo, es decir, Pablo afirma sus doctrinas en lo que está escrito, y así debiéramos hacer todos. El apóstol Pedro también dice esto mismo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Pues la Escritura dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto lo dice la Escritura. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Son demasiados los predicadores que hablan de su propio corazón, de sus logros o éxitos personales, de psicología o filosofías humanistas, de metodologías de marketing comercial, de liderazgo, de otras muchas cosas que nada tienen que ver con la Escritura Sagrada. Desgraciadamente, no abundan los que hablan conforme a las palabras de Dios, como enseña el apóstol Pedro y como enseña el apóstol Pablo, con su ejemplo y testimonio personal, y como siempre hacía el Señor Jesús y los apóstoles. Pablo escribe, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo primero a lo que debemos prestar atención es al hecho de que el apóstol insiste en su argumentación, de que es por la fe que los seres humanos podemos acercarnos a Dios. Esto es algo que nos ha dicho en diferentes ocasiones y ahora una vez más. Una vez más, enfatizo también el hecho de que toda la Escritura confirma y reafirma esta doctrina cristiana de la justificación y de la salvación por medio de la fe en Cristo. Cualquier doctrina que niegue que Dios demanda fe para justificar o salvar al hombre es falsa. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Esto es importante, muy importante, por lo que decíamos de los falsos evangelios que niegan esta verdad. Recuerden, Dios quiere que todos sean salvos, pero ha decidido predestinar para la salvación solo a quienes decidan creer en el evangelio. Esta es la verdad bíblica, lo demás es falsa doctrina. Pablo está indicando ahora que esto ya estaba profetizado, así, de ese mismo modo. Por eso le escribe a los romanos diciendo, pues la Escritura dice, y va a citar las Escrituras. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos, ¿y dónde está escrito? La Escritura dice, bueno, ¿dónde dice eso? La Escritura. Recuerden, cuando alguien le diga, la Escritura dice, pídanle, oiga, dígame dónde está escrito, para que yo pueda buscarlo y pueda confirmarlo. En las Biblias, hermanos, tenemos referencias cruzadas. Es decir, a veces en el texto bíblico, al lado, cuando termina una frase, vemos unas letritas reducidas o unos numeritos pequeñitos que aparecen en algunas versiones de la Biblia y que nos llevan a otros pasajes relacionados con el tema que expresa el texto que estemos estudiando. Por ejemplo, en este versículo, en la Reina Valera de 1960, tenemos, dependiendo de la versión, claro está, tenemos al final de este versículo tenemos una letra C, que pequeñita, que si la vemos, la C nos señala, nos está llevando a Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Si leemos, ahí dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y dice,
El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. No corra, no se vaya asustado, no va a ser avergonzado, tranquilo. No se apresure. Esta referencia cruzada que está haciendo el apóstol, que nos ponen aquí, en relación al texto del apóstol Pablo, además de Isaías 28:16, podría incluir también el Salmo 34:5, donde se nos dice que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y esto precisamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo el que mira a Dios, todo el que cree en él, todo el que en él creyere no será avergonzado. En esta ocasión, la cita es correcta. Pero podemos encontrarnos en algunos casos en que la referencia cruzada no sea correcta. Esto pasa en algunas ocasiones. Por esa razón, debemos siempre confirmar que realmente dice lo que el que ha puesto la referencia cruzada nos está diciendo. Recuerden que la referencia cruzada no viene en el texto original. Son añadidos que los estudiosos han añadido para ayudarnos a ir a otros textos que hablan del mismo tema. Pero esas referencias cruzadas pueden no estar bien usadas, ¿ok? Puesto que tenemos que comprobarlo, puesto que si no lo hacemos, si no las investigamos, llega un momento en que estamos creyendo lo que se nos dice con cualquier cita, aunque esa cita no tenga nada que ver con el tema. Por ejemplo, imagínense que compramos un libro cristiano. Digo estas cosas porque es importante que las sepan, para que estén preparados, para que no se dejen engañar por nada ni por nadie. Por ejemplo, compramos un libro en una librería cristiana y el libro que leemos nos dice que Dios salvará a todos, a buenos y malos, ya que Dios es un Dios de misericordia. Y se nos da un texto, Tito 2:11. Ahí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Claro, este texto por sí solo pudiera ser interpretado de esa manera. Aparentemente, según enseña ese libro, todos se salvarán, ya que la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos. Sin embargo, si continuamos leyendo el mismo texto, Tito capítulo 2, pero vamos a leer a partir del versículo 12, nos encontramos con que el texto ha sido sacado de su contexto, ya que el mensaje completo no dice solo eso, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, del 11 al 14. ¿Verdad que no es lo mismo? Aquí hay una demanda de parte de Dios, que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, que creamos en Él, que esperemos a Cristo, que esperemos en las promesas de Dios. Pero ¿y si alguien no hace esto? ¿Y si alguien no abandona la impiedad ni los deseos mundanos, ni tiene esperanza de que Cristo venga, se salvará igualmente? Es que está claro de que no. Nadie se salvará sin la fe de Cristo, que transforma nuestras vidas. Recuerden que al estudiar la Biblia existe un contexto inmediato y remoto. El inmediato es como lo que acabamos de ver, es decir, los textos que están a continuación, antes o después del versículo que estamos estudiando. El contexto remoto consiste en otros textos que podemos hallar, como por ejemplo cuando Pablo cita a Isaías, ¿no? Pues en cualquier texto que pudiéramos sacar de la Biblia que respalda lo que estamos leyendo. Tanto el contexto inmediato como el contexto remoto
debe coincidir con la afirmación que haga el autor que estemos leyendo o el predicador que estemos oyendo. En caso contrario, debemos rechazar lo que se nos dice. Porque si no está bien respaldado con la palabra de Dios, entonces debemos rechazarlo. De modo que cuando Pablo dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, tenemos que confirmar que realmente la Escritura dice eso. Y efectivamente, Isaías 28, 16, Salmo 34, 5, de esto es de lo que viene además hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 9, versículo 33. Dice, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Ahora bien, si se presta atención a la cita de Pablo, cuando Pablo está citando a Isaías, y siempre debiéramos prestar atención, porque estas cosas son importantes. Al estudiar las Sagradas Escrituras debemos prestar atención. Isaías no dice exactamente lo mismo que Pablo, a pesar de que el apóstol Pablo está citando a Isaías. ¿Cuál es la diferencia? Que Isaías no dice todo aquel, sino que dice el que creyere. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues es importante porque los judíos pensaban que Isaías solo hablaba de ellos, de la nación de Israel. Es decir, que el profeta no estaba incluyendo también al resto de las naciones que no eran judías, es decir, a los gentiles, a todo el que creyera, fuera de la nación que fuera. En cambio, Pablo sí los está incluyendo. Precisamente con las palabras todo aquel, está recalcando el marco universal de la salvación. Cuando hablo de marco universal, quiero decir no que todos se salvarán, buenos y malos, como algunos enseñan, sino que la salvación no es solo para los judíos, sino también para todas las demás naciones. Ahora, ¿está Pablo usando mal la Escritura o interpretándola mal al incluir algo que Isaías realmente no escribió? De ningún modo. Pablo está incluyendo a todos los que crean porque es consecuente con el mensaje general de la palabra de Dios. Es cierto que Isaías no dijo todo aquel, sino el que creyere. ¿Ok? Y sabemos que Isaías escribía para los judíos. Sin embargo, Pablo conocía muy bien las Escrituras. Y es importante conocerlas. Por eso, al citar las Escrituras, en realidad no cita solo a Isaías, sino, como antes decía, también está citando a David en el Salmo 34 y ahora también está citando a alguien más, a otro profeta, concretamente al profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, donde está escrito, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel sí incluye a todo aquel, no se refiere solo a los judíos, está incluyendo a todo el mundo. Y aquí podemos ver que el mensaje se amplía con el todo el que invocare el nombre de Jehová, como está escrito en el Salmo 40, 16, Salmo 74, etc. Cuando dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, todos, sean de la nación que sea. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Fíjense que en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo, en el Antiguo Testamento se predicaba la salvación también para todos, aunque los judíos no lo entendían así, porque no querían entenderlo de ese modo. Pero hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de la salvación, de que Dios quería salvar a todo el mundo. Ya vimos anteriormente cómo en Génesis capítulo 12 Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en Isaías mismo, en el capítulo 45, versículo 22, y este es un texto muy interesante, Isaías capítulo 45, versículo 22, dice lo siguiente: mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahí no dice, mirad a mí y sed salvo Israel o los judíos.
Está diciendo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No está limitando la salvación a Israel, sino a todas las naciones. Como vemos aún cuando los judíos creían que Dios solo quería salvarlos a ellos, en realidad extiende su salvación a todos los términos de la tierra. Aunque a los judíos les resultara difícil de creer que el acceso a Dios estaba abierto para todo el mundo, les parecía que los gentiles no podían estar en la misma posición que ellos. De ahí que Pablo combatiera con la Escritura el error en el que los judíos estaban. También el apóstol Juan lo tenía claro cuando escribió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, del 17 al 18. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y el mundo es algo más que Israel. El mundo es toda la humanidad. Por esto Pablo completa su mensaje ofreciendo salvación no solo a los judíos, sino también a los gentiles, es decir, a todo aquel que cree. Porque la salvación es para los que creen. Este requisito imprescindible de la fe para salvación es algo que está clarísimo en toda la palabra, aunque algunos, como los judíos, no quieran enterarse de la verdad y persisten en sus falsas doctrinas. Es una apelación para que conozcan que el celo que tenían los judíos, ese celo religioso, estaba descarriado. Y para que prestasen atención a los profetas, que mucho tiempo atrás predicaron que la fe era el único acceso, el único camino que daba acceso a Dios y que está abierto para todo el mundo, no solo para los judíos. Por eso más adelante enfatizará el apóstol Pablo en los versículos Romanos 10, 12 y 13, enfatizará la imparcialidad de Dios al ofrecer salvación a todo el mundo, a todo aquel que crea, sin importar a qué nación pertenezca, si era judío o gentil. Dios te ofrece salvación creyendo en Él. Creyendo en Él. De hecho, a Él le fue encomendado, al apóstol Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Es decir, a Él fue llamado para predicar el evangelio a los que no eran judíos. Fue llamado justamente para predicar a los gentiles. Y esto lo comprobamos ya anteriormente y también lo comprobaremos en los versículos siguientes. Pero vamos paso a paso. Así que la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hermanos, hay gente que al fin se va a avergonzar de su fe. Esto es una realidad. Muchos se van a avergonzar de su fe. Por ejemplo, ¿recuerdan el desafío de Elías a los profetas de Baal? En Primera de Reyes, capítulo 18, del 22 al 40, ustedes lo pueden leer tranquilamente. Primera de Reyes, capítulo 18, del 22 al 40. Aquellos 450 hombres fueron avergonzados ante el silencio de su falso Dios, porque adoraban un ídolo llamado Baal. Su fe resultó falsa en comparación con la fe de Elías, que clamó al cielo y llovió fuego del cielo y consumió el buey, la leña y hasta las piedras que estaban debajo de la leña. Esto nos enseña, hermanos, que no toda fe es buena, porque no toda fe es verdadera. La fe cristiana, tal y como la tenemos revelada en las Sagradas Escrituras, es verdad. Y nadie que crea en la palabra de Dios será avergonzado. Por eso la verdad de la Escritura es tan atacada, porque es verdad. Por eso la fe cristiana es la más atacada, más que cualquier otra. Persecución que se está recrudeciendo cada vez más. Pero hay muchos que predican su propia fe, como si fuera la fe de Cristo, como si fuera la fe verdadera, cuando no lo es.
aprovechándose de la gente que no estudia las Sagradas Escrituras. No estudian para asegurarse de si es verdad lo que le predican, y claro, acaban engañados, y también engañando a muchos que finalmente serán avergonzados cuando descubran que la fe que creyeron es falsa. ¿Cuántos grupos hay que se hacen llamar cristianos y no lo son? ¿Cuántos? Demasiados. Ahora, hasta los falsos testigos de Jehová se hacen llamar testigos cristianos de Jehová, cuando todo el que conozca la palabra de Dios sabe perfectamente que es mentira, que ellos no son cristianos, porque ni siquiera, no solo no tienen la fe de Cristo, sino que ni siquiera creen en Cristo, no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como enseñaron Él mismo, Cristo mismo, y como la enseñó también los demás apóstoles. Tampoco la creen los adventistas y otros grupos que se hacen llamar cristianos, pero que no lo son. Y hay gente que comparten vídeos de los adventistas como si fueran vídeos de cristianos, y no lo son. Escudriñen la Escritura, no se dejen engañar. Por bonitos que hablen, por bonitas que sean sus canciones o sus vídeos, por favor, asegúrense. Si no, si acabas siguiendo una falsa doctrina, llegará el momento en el que cuando estés en la presencia de Dios, vas a ser avergonzado. Algunos temen confiar en el Dios de la Biblia por temor a ser avergonzados. Tienen miedo de que Dios les falle. Elías tuvo miedo. Pablo tampoco. Ya hablamos de esto cuando comentamos Romanos 1:16, ¿verdad? Pablo decía claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Si confías en las personas, saldrás defraudado. No una vez, sino muchas. Pero si confías en Dios, jamás serás defraudado. Jamás te fallará. Hay personas que se sienten defraudados con Dios simplemente porque no consiguen lo que quieren. Claro que estos son los que acuden a Dios pensando que conseguirán, que les concederá todos sus deseos. Como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica. Dios no existe para concederte tus deseos, para cumplir tus ambiciones, para que alcances tus sueños, ni para que consigas tu satisfacción personal. No, hermano, eso no es verdad, eso es un falso evangelio. Dios existe para que nosotros le sirvamos a Él. Nosotros fuimos creados para cumplir los deseos de Dios, para su gloria, para su satisfacción personal, no al revés. Pero el humanismo le ha dado la vuelta a la verdad, ha cambiado los roles. Por eso muchos cuando se acercan a Dios y no consiguen lo que quieren, se van defraudados y dicen, Dios me ha defraudado. No, tú te has defraudado a ti mismo por no llegar a conocer a Dios, por ser egoísta, por guiarte de tu corazón y no de la verdad de la palabra de Dios. Por esto hay quienes durante un tiempo se sienten defraudados por Dios. Pero si llegan realmente, finalmente a conocerlo, si realmente siguen adelante estudiando y llegan a conocer a Dios, alcanzan la verdad y llegan a entender que no tenían motivos para sentirse defraudados, porque Dios no defrauda a nadie que crea en Él. Actualmente hay muchas más cosas de las que avergonzarse que de Dios. ¿O no? Yo debo confesar que cada día la televisión me da más asco. Lo digo así literalmente. Me da asco. Porque la televisión cada día se burla más de los que creemos en Dios. Y se sienten orgullosos de todo lo que ellos, de todo lo que tendrían que avergonzarse. Se sienten orgullosos de hacer el mal. Es increíble como hoy aplauden y promocionan conductas que, hasta hace bien poco avergonzaría al más perverso de la tierra. Todos tendremos que rendir cuenta delante de Dios, creamos o no en el Señor. Pero algunos son tan necios que pretenden hacer desaparecer a Dios negándolo. Dios no existe, dicen.
Es como el niño que se tapa los ojos para no ver al padre que le regaña pretendiendo que el padre desaparezca. Tal infantilismo es el que predomina en la sociedad actual. Una inmadurez que sí debería avergonzar. Sin embargo, pretenden que seamos nosotros los que nos avergoncemos de Dios y de nuestra fe en Él. Hermanos, amigos, nada más lejos de mi intención. Yo no me avergüenzo de mi fe, aun cuando todo el mundo la rechace. ¿Saben de qué me avergüenzo? Me avergüenzo de un mundo que le da la espalda a su creador, de pertenecer a ese mundo. Me avergüenzo de una sociedad que ha perdido su propia dignidad. De eso sí me avergüenzo. Me avergüenzo de una iglesia cobarde que se esconde en 4 paredes y guarda silencio ante el mal del mundo. Me avergüenzo de una iglesia carnal que ama más al mundo que a Dios. De eso sí me avergüenzo. Me avergüenzo de aquellos que toman la fe por negocio. De eso sí me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, pero a veces me avergüenzo de mí mismo. Pero jamás me avergonzaré de mi fe. Porque no hay nada, absolutamente nada, en mi fe de lo que deba avergonzarme. Porque mi fe está basada en la palabra de Dios. Algunas personas nos acusan por los pecados que a lo largo de la historia se cometieron en nombre de Dios. Pero siempre les aclaro que quienes cometieron a tales maldades no estaban viviendo ni defendiendo la fe de Cristo, sino más bien negándola con sus hechos. Que algunos falsos cristianos cometan atrocidades no hace mala a la fe cristiana, sino a esos que deshonran la fe cristiana con sus acciones. Algunos no han sabido entender mi vídeo titulado el ¿Por qué ya no soy evangélico? Y confunden ser evangélicos con el evangelio. Déjenme explicarle que son 2 cosas distintas. Evangelio significa buena noticia y yo de eso no me avergüenzo. Nadie se avergüenza de una buena noticia. Sobre todo de la buena noticia que el evangelio conlleva y que consiste en que se puede alcanzar la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios podemos librarnos de nuestras culpas depositando fe en la obra de Cristo. En cambio, el término evangélico actualmente ha perdido todo su sentido. Antes se refería a grupos fundamentalistas que enfatizaban la importancia de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. En cambio, hoy en día se llaman evangélicos mucha gente que ni siquiera cree en la palabra de Dios. Es gente que la niega, que la pisotea, que la tira, literalmente hablando. Y se llaman evangélicos. A cualquiera que hable de religión, aunque no tenga ni la más remota idea de lo que dice, se llama evangélico. Se llama evangélico a gente que practica la santería. Se llama evangélico a gente que practica el kundalini. Se llama evangélico a otras religiones paganas. Por ese motivo me niego a seguir identificándome con un término que se ha prostituido. Se llama evangélico a gente como Benny Hinn, que no conocen las Escrituras, sino que enseña espiritismo en sus libros, que por cierto se venden en librerías cristianas, como si fuera de sana doctrina. Claro que el negocio es el negocio. Y si la gente los pide, ellos los venden. Aunque estén llenos de mentiras y de falsas doctrinas. Y aparten a la gente de Dios y de la verdad. Y sin embargo dicen que los libreros siguen autoengañándose, afirmando que están para servir a Dios y a la iglesia. Si estás para servir a Dios y a la iglesia, no venda libros de falsas doctrinas. Estudia la Biblia y asegúrate de que lo que estás vendiendo son libros que concuerdan con la palabra de Dios, que edifican la iglesia, no que la destruyen. Me niego a identificarme con un Guillermo Maldonado que dice que es evangélico y que se ha hecho rico mintiendo a la gente sobre la voluntad de Dios. Sí, de eso sí me avergüenzo, sinceramente. De que la gente crea que eso es el evangelio. No, evangelio y evangélico son cosas diferentes. Me avergüenzo de las iglesias que han perdido su discernimiento espiritual
si es que alguna vez lo tuvieron. Pero no me avergüenzo de Dios, ni me avergüenzo de mi fe en Él. No puedo avergonzarme de eso. No hay ni jamás habrá causa alguna por la cual debamos arrepentirnos de haber confiado plenamente en Dios y en su buena noticia. Nadie será jamás avergonzado por haber creído en Cristo. Sin embargo, lo serán todos aquellos que han confiado en sí mismos y en sus idolatrías. Es increíble cómo la gente idolatra a Ronaldo o a Messi. ¿Han visto en estos días lo que está pasando con Messi? O a su cantante favorito, a sus ídolos religiosos, da igual. Eso a pesar de que está claramente escrito que los idólatras no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Pero tú no tienes por qué ser condenado por tu soberbia, por tu ignorancia, por tu necedad, por tus idolatrías. Conviértete a la fe de Cristo y serás salvo. Sí, tú. Y si tu casa cree, también se salvará. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Un solo versículo. Pero interesante, ¿verdad? Cuando profundizamos en la Escritura, pidámosle a Dios que nos ayude a entender estas cosas, que nos ayude a tenerlo en cuenta en nuestras vidas, porque es importante que nosotros analicemos lo que creemos, examinemos nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te doy gracias, gracias de todo corazón, por habernos dejado una palabra hermosa. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Iluminas nuestro camino con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguirla, a obedecerla, a respetarla, a creer en ti, Señor, y que tengamos la certeza de que no vamos a ser avergonzados creyendo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima semana. Si Dios quiere, seguiremos paso a paso estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.